Bienvenido a Retail Podcast. Crece en el mundo del e-commerce con información actualizada, experiencias y secretos de actores claves del retail. Todo lo que necesitas saber sobre guías efectivas, prácticas e inmediatas lo encuentras aquí de primera línea. Hola a todos, soy Patricio Mancilla, CEO de Retail Compass, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Retail Podcast, un espacio de conversación que gira en torno a los desafíos y a las oportunidades relacionadas al desarrollo de la venta online en Latinoamérica. Para eso, aproximadamente cada 2 semanas nos juntamos con referentes de la industria del e-commerce en la región y de todas las empresas o industrias aledañas al e-commerce, a conversar distendidamente sobre historias, tendencias y sobre todo una mirada de futuro respecto de cómo el canal digital va a seguir evolucionando e impactando en las distintas industrias que describimos. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Matías Bergvall, fundador y CEO de Greenwish Group. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Hola Patricio, ¿cómo estás? Muy bien por acá, contento de tenerte acá en nuestro podcast. Como tú sabes, este es un podcast donde invitamos mucho a referentes de la industria, no necesariamente solo del e-commerce, pensando en retailers y marcas que son los que venden directamente, sino también en todo el ecosistema o referentes del ecosistema que compone la oferta de valor del e-commerce. Y aquí particularmente tú tienes mucho que comentarnos y con lo cual podemos conversar bastante respecto de un aspecto del e-commerce que probablemente es el menos o de los menos visibles, no forma parte como de la interacción directa entre los retailers y los clientes, pero son fundamentales para que todo este ecosistema funcione. Y por tanto, siempre me gusta partir preguntándole a nuestros invitados más que nada por su historia, cómo fueron construyendo esa historia que te lleva a ti en particular hoy a ser fundador y CEO de Greenwish Group. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, muchas gracias. La verdad que mi historia es una historia que no tiene una línea tan directa. Mi entrada al mundo de la logística, del comercio internacional y del supply chain no fue algo planificado. Yo estudié filosofía, estudié en Estados Unidos, en New Bueno, interesante Jersey. entonces, con mayor interés. Ajá. Empezamos a aprender cómo pensar, ¿cierto? Que es algo que es muy, muy importante. Y mientras yo trabajaba, o mientras yo estudiaba, mejor dicho, empecé a trabajar en la industria de los eventos de lujo, en donde me vi expuesto a situaciones de eventos en donde la experiencia hacia el cliente, cómo hacía sentir al cliente, era lo más importante. Eso te diría que es algo que me dejó completamente obsesionado con ese concepto y es algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera. Cuando yo vuelvo a Chile, caí buscando pega, digamos, como un filósofo, pega en algo, caí en el mundo de la logística donde me desarrollé como 10 años. Y ¿Qué en te hace ese llegar ahí desarrollo... específicamente? ¿Te estabas abierto a buscar cualquier tipo de trabajo y surge esta oportunidad? Totalmente, ¿Había algo de totalmente. interés previo, No, no, no. algo de conocimiento que te llevara ahí? Totalmente. En ese minuto lo único que quería era encontrar pega. Así que comencé a trabajar, partí muy de abajo, comencé a subir, con el tiempo y con la experiencia un poco, con harto estudio, con harta formación, comencé a desarrollarme y llegué a la conclusión que la industria donde yo trabajaba, que es la industria de los freight forwarding, que son los embarcadores, los transportadores internacionales, era un commodity. Y muchas empresas habían intentado en el pasado ver cómo, por alguno o por otro camino, ver cómo diferenciarse de una simple tarifa, un simple precio. Y yo comencé a pensar en un modelo integral, que estamos desarrollando hoy día, de hecho, en lo cual este modelo es básicamente no solamente ser una empresa que da una tarifa, sino que soluciona distintos tipos de problemáticas del supply chain completo, no solamente de la parte logística. Y todo esto siempre, digamos, no quiero decir maquillado en el sentido superficial, sino que investido, esa es la palabra correcta, en la hospitalidad. Y creamos un concepto que se llama Hospitality Logistics, que es cómo traer al mundo logístico, al mundo supply chain, cómo traer esta hospitalidad que yo conocí en estos eventos de lujo. Y obviamente la traducción de lo que es hospitalidad en nuestra industria es algo muy diferente, ¿verdad? No se trata de si trataste bien al cliente en una buena tonalidad simplemente para ofrecerle un plato,
sino que se trata de personalizar profundamente el servicio, de entender qué es lo que quiere tu contraparte, cuáles son los clientes internos que tiene tu contraparte, cuáles son las problemáticas de esos clientes internos de tu cliente, ¿cierto? De tu contraparte misma, y cuál es la relación que tienen con sus propios clientes ellos. Y eso es algo súper interesante, que da para conversar mucho, muy profundamente. Y creo que Tu, sí. perdona, tu aproximación de alguna manera, claro, conociendo algo de la industria logística, efectivamente hay toda la de supply chain y de, como de muchos de alguna, eslabones que componen esta cadena, ¿sí? Y han surgido en el tiempo especialistas, por ejemplo, en bodegaje, especialistas en ¿cómo se llama?, manejo incluso de distintos tipos de productos, todo lo que son los transportistas, pero también dentro del transporte hay toda una serie de distintas eslabones. Están los transportistas, por ejemplo, que mueven productos por el mar, los que sacan, digamos, de los puertos y llevan a camión para ir, digamos, a centros de distribución, o del centro de distribución ir a la última milla directamente al consumidor final. O sea, y también ocupando distintos medios de transporte. Está todo el tema, bueno, el freight forwarding, que hablabas tú, digamos, de cómo llevar carga de un país a otro, de un lugar a otro, en el fondo a nivel masivo. Me imagino que, claro, conjunto con la hay empresas que llevan mucho tiempo trabajando en esto y que probablemente han ido adquiriendo cada vez mayores grados de especialización, pero de cierta manera lo que interpreto de tu diagnóstico es que llega un minuto en que la empresa que quiere ser atendida y que probablemente para lograr generar el valor que quiere generar requiere de muchos eslabones de esa cadena, no tiene un interlocutor que le permita resolver el problema completo entendido desde lo que él está viviendo, ¿no? Y quizás de ahí viene un poco el diagnóstico de cómo crear, digamos, una oferta para ellos relevante. Claro, totalmente. El tema acá es entender de que si nosotros estamos tan cerca de los clientes, somos quienes vamos a buscar la mercadería, los proveedores, podemos observar y ver distintas problemáticas que tengan las empresas. Entonces, una solución integral comprende profundizar en qué es lo que van necesitando ellos y meterse. Y eso a veces es incómodo porque puede requerir reconvertir el modelo. Y cuando tú reconviertes el modelo ya no eres lo que eras. Entonces haces cosas que antes no podías hacer porque queda fuera totalmente del modelo. Yo soy un... Como, ¿qué ejemplos se te ocurren naturalmente como para poder ejemplificar, perdón, la tautología, pero lo que estás como mencionando? Te diría dos principales. La principal es demand planning. Los clientes, muchos clientes, no compran bien. Al no comprar bien, toda la cadena se hace ineficiente. Entonces, uno de los ejemplos que te puedo dar es apoyar a los clientes con consultoría de demand planning, de saber cómo comprar, cuándo comprar, cuánta ¿En base rotación a tiene que qué? haber. Claro, Entonces, que un freight forwarder se meta en eso es algo fuera de lo que se diría del giro. Pero claro. básicamente nosotros vemos el negocio de una manera muy diferente y creemos que la integralidad es el camino a a aportar valor no comoditizado. Porque cuando tú haces bien varias cosas, el valor que aportas es mucho más que si haces bien una sola cosa. Interesante lo que comentas, quizás nos sirve como de puerto de entrada para hablar un poco de la industria logística hoy y cómo se ha ido visto afectada, me imagino, por volúmenes cada vez más crecientes de intercambio comercial. O sea, la promesa del e-commerce de alguna manera traía incluía el que se iban a empezar a mover cada vez más productos en distintos lugares del mundo y entre países y entre localidades y demás, ¿ah? Un poco hay una industria importante de logística asociada, hablemoslo así, al pallet, ¿ah? Como esta caja grande que guarda muchas cosas dentro, pero que de alguna manera transforma en paquete el mismo retail o la misma marca que distribuye, pero cada vez más empieza a aparecer este concepto del movimiento de paquetería, ¿ah? Y de administrar, digamos, productos cada vez más pequeños con todo lo que implica en términos de desafío logístico, la trazabilidad, saber de dónde viene, hacia dónde va, dónde está y todo lo que hay de tecnología por medio. Bueno, ya vamos a hablar seguramente de eso. El e-commerce seguramente, o sea, hemos visto que ha traído consigo una explosión en el intercambio comercial a ese nivel. Y me imagino que eso, obviamente, ha supuesto para las distintas empresas logísticas todo un desafío de manejarse en un mundo donde
la trazabilidad, la información, la exigencia, quizás es un concepto interesante en el cual partir, que ha venido de parte del cliente por tener los productos cada vez más rápido, de forma cada vez más barata, de forma cada vez más inmediata. Obviamente que supone, digamos, desafíos no menores para la industria en general. Desde tu óptica, ¿qué crees que es lo que más ha cambiado y lo que más te ha tocado como vivir en estos últimos años pensando en esta erupción del e-commerce? Patricio, yo creo que es una muy buena pregunta la que estáis haciendo. Me gustaría plantear que yo creo que la industria logística hoy día tiene una crisis existencial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Durante 200 años hemos hecho lo mismo. No hemos cambiado mucho, un poquito, por aquí, por allá, digamos, pero básicamente hemos seguido haciendo lo mismo. Hoy día hay una promesa tecnológica de impacto tecnológico, de inteligencia artificial, que no es una realidad, no es una realidad de impacto inmediato. Es decir, puedes automatizar al día de hoy algunas cositas por este lado, otras por este otro lado, hacerlo un poco más eficiente, ¿cierto? Pero no vemos que el cliente final, es decir, el cliente que está haciendo el e-commerce hoy día, se vea tan beneficiado de la tecnología actual. Entonces las empresas logísticas tienen que ver, ok, ¿qué hago con esta crisis existencial? ¿Sigo como estoy? ¿Le meto más tecnología? ¿Cuánta tecnología le meto? ¿Cuándo se la meto? Eh, entonces es un momento súper, 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 súper interesante, en donde estáis como en la carrera como que vais, aceleráis o no aceleráis, algunos se han tirado, pero básicamente hoy día la tecnología no es lo que el relato tecnológico dice. El relato tecnológico dice que esto ya cambió para siempre. La verdad que no es así hoy Y día. tú, y tú dices que no es así porque hay mucha resistencia de parte de la industria en general como a poder asumir esos cambios que hay que realizar para estar al día hacia lo que viene. ¿Ves que los ves todavía cómodos en cierto sentido, como manteniendo lo tradicional? Obvio que hay algo de eso es algo natural en el ser humano, digamos. Pero yo creo que la tecnología no está lista todavía. Ok, La tecnología no está, no hay soluciones tecnológicas que realmente hayan transformado la forma de trabajar. Yo no lo estoy viendo, al menos. Entiendo que hay algunas empresas que tienen un poco más tecnología que otros, pero cuando estén listas, va a haber mucha automatización. Cuando haya mucha automatización, todos van a tener acceso a esa automatización. Se va a democratizar bastante la logística, o la tecnología, perdón. Y ahí ya. entramos en un punto que yo creo que es súper, súper importante hablar, que es esta hospitalidad. Cuando te digo esta hospitalidad, entendamos la hospitalidad como entender lo que el otro necesita, empatizar con lo que el otro necesita y personalizarlo. Yo creo que lo que para donde debe ir la logística es obviamente tratar de automatizar lo más posible todo lo que es automatizable, todo lo que es del día a día, y centrarse profundamente en los dolores y las necesidades de las compañías, porque tienes más recursos para hacer eso, porque ya hay otras cosas que ya no se hacen. Yo creo que la personalización es la nueva manera de hacer logística y lo podemos ver, por ejemplo, en lo que me comentabas del e-commerce. ¿El cliente del e-commerce hoy día te parece que es poco exigente o es muy exigente cuando compras algo por O e-commerce? sea, cada vez más, no es que se haya transformado esto en una carrera vertiginosa por quién me entrega más rápido o más barato y demás. O sea, recuerdo alguna vez que conversando con gente de la industria, como que habían retailers que se debatían respecto, bueno, de qué hacemos respecto al tema del despacho, porque haciendo focus group, como entendiendo qué es lo que quería la gente. Y la verdad es que llegó uno de los gerentes, levantó la mano y dijo, oye, ¿saben qué más? ¿Para qué no hacemos un focus group? La gente quiere las cosas lo más rápido posible y ojalá gratis. Y eso es, ¿ah? O sea, una necesidad muy natural. Yo creo que esa exigencia obviamente que ha ido aumentando en el tiempo. Y esa exigencia se empuja hacia atrás. Los proveedores logísticos sienten esa exigencia. Eh, la manera en que siempre han respondido a ese tipo de exigencia es de manera análoga. Y hoy día estamos en una disyuntiva de si somos capaces de tomar tecnología que efectivamente sirva para servir mejor a los clientes y que el cliente reconozca una diferencia en esa tecnología, que diga efectivamente ve un cambio, esto es real. Si no va a ser simplemente un relato.
Y en eso estamos en ese proceso todavía. Cuando dices que no existe todavía la tecnología o se está trabajando en ella, ¿te refieres fundamentalmente a formas de administrar la carga que hagan que en concreto a ti las cosas te lleguen más rápido y más barato? ¿O te refieres a... No, me refiero a ese aspecto, pero me puedo referir a cualquier aspecto. Es decir, que tú como empresa e-commerce que importas, eh, al ser este cliente que ocupa esta tecnología nueva, logística, tú digas efectivamente con esta nueva tecnología yo puedo servir a mejor a mis clientes, por lo tanto la quiero seguir usando y veo una diferencia con el de al lado. Yo creo que no estamos ahí. Yo creo que eso es un simple relato todavía, pero es evidente que vamos para allá. El tema es cuándo, cómo nos construimos, cómo nos convertimos, reconstruimos el modelo, no nos reconstruimos. Yo personalmente O creo que sea, si la... Mm, Perdón. permíteme refrasearte, es como todavía seguimos trabajando con piezas de Lego que son todas similares o prácticamente idénticas, pero tratamos de vender un relato como si alguien tuviera unas piezas que nadie tiene y que están hoy día disponibles para operar. Eso ¿No? es Como que todavía estamos en el proceso de construir las piezas de Lego diferenciadoras y bueno, y ahí me hace exactamente. sentido que el tema de los hospitality en particular sea una aproximación a resolver los problemas que genera una diferencia porque de alguna manera hace uso de estas piezas de Lego de una manera que realmente genera valor para el cliente y no simplemente como algo que está desconectado de lo que realmente se puede hacer. Totalmente. Así lo veo yo. De hecho, creo que el camino es la integralidad. El camino de la logística es hacer una logística integral, no solo meterse en una cosa, solucionar muchos temas al mismo tiempo. Em, Porque si no se va a comoditizar con el desarrollo paulatino que vaya teniendo la tecnología. Se va a comoditizar. Lo que hoy día hacemos, las empresas logísticas, si seguimos haciendo lo mismo, se va a comoditizar mucho más de lo que ya está. La transformación de los modelos de negocio, que es lo que hablábamos antes, la transformación de los modelos de negocio creo que es algo vital para el mundo logístico. Reconfigurar las maneras y el cómo se hacen las cosas. Ya, y eso siempre, bueno, en base a lo que ya hemos construido hasta ahora, que es la capacidad para mover productos, ordenarlo, guardarlo, despacharlo, etcétera, pero entendiendo que incluso en esa carrera es legítimo también pensar que, y como está ocurriendo probablemente también como en el e-commerce, que hay empresas que se cuestionan abiertamente, oye, ¿cuál es mi core? ¿Y cuáles son cosas que eventualmente yo tengo que hacer en colaboración con terceros para de esa manera construir la cadena completa que le haga sentido a mi cliente final? O sea, estrictamente hablando, un retailer podría decir, oye, ¿sabéis que para mí la logística es core? Entonces no voy a operar con ningún tercero, simplemente voy a tener mi propio centro de distribución, mis propios sistemas internos, mis propios sistemas de despacho, mi propia flota, digamos, de vehículos que entrega a última milla. Y algunos están de alguna manera en esa apuesta, Sí. mientras que otros entienden que quizás construir toda esa capacidad interna es un uso de recursos que no prioriza en donde ellos realmente puedan hacer una diferencia y por tanto deciden concentrar los esfuerzos en ciertas cosas core que creen que son del negocio y otras cosas que derechamente ellos pretenden tercerizarlas, por decirlo usted. ¿Cómo ha sido esa aproximación en tu caso? ¿Cómo estás viendo el ecosistema logístico en ese sentido? Me imagino que hay de todas las opciones y todavía se está en proceso de descubrimiento. Sí, yo en mi caso personal y como yo lo veo, yo creo que quedarse con ese relato de este es mi core y esto es lo que hago, voy a seguir haciéndolo, es el camino a la perdición. Es decir, yo creo que dada la naturaleza de las compañías, tienen dolores y necesitan respuestas. em, para mantenerte vigente en una industria que cada vez se comoditiza más y que los márgenes son cada vez más chicos, no creo que haya muchas otras alternativas que reconstruir los modelos de negocio a modelos integrales, modelos 360. Eh, Esa es mi visión personal. Me imagino que hay personas que piensan de otra manera eh, y la historia está por escribirse, digamos. Lo interesante de lo que planteas es que lo ves todavía como un camino en construcción, ¿ah? Porque, claro, efectivamente, no solamente es particular de esta industria, me imagino que en todos los aspectos, por ejemplo, cuando hablamos de temas como la inteligencia artificial. O sea, hoy día sería hasta irresponsable que en un directorio, en una presentación de inversionista, un gerente general o un fundador no hable de que o utiliza la inteligencia artificial para algo en el negocio que lleva adelante. Pero la comprensión de lo que implica la inteligencia artificial puede variar muchísimo de lado a lado.
¿ah? Desde, oye, yo ocupo inteligencia artificial porque ahora yo no busco en Google, busco en ChatGPT, por ejemplo, hasta eh, yo estoy pensando derechamente en cambiar mi modelo de negocio. Mi modelo de negocio ya no es B2B, es B2A2B, o sea, business to agent to business, por ejemplo, y Claro. genero capas intermedias de cosas que un humano no habría podido hacer, pero que sí le puedo enseñar a un agente, y esa gente puede interactuar a su vez con humanos en un cierto contexto, y por lo tanto empiezo a repensar mi negocio completo porque al final del día me doy cuenta que donde yo genero valor no tiene mucho sentido tener la misma línea de producción o la misma forma de abordar. Te lo digo derechamente porque es un tema que incluso hasta nosotros en Retail Compass también estamos revisando íntimamente, de cómo reconstruimos o pensamos en nuevas propuestas de valor posibles que se hacen posibles justamente por la existencia de estas tecnologías, pero que para poder realmente abordarlas tienes que empezar a pensar en un paradigma distinto, ¿no? Así como probablemente el mundo de nuestros papás, la generación anterior a la nuestra, tuvo que convertirse de un paradigma análogo a un paradigma digital, ¿ah? Y llegaban estos native, como estos digitales nativos de alguna manera que no podían pensar de otra manera que no fuera digitalmente. Probablemente lo que está ocurriendo ahora es algo similar, pero con el efecto de la IA. Hoy día nosotros somos los digitales, pero tenemos que cambiar nuestro paradigma de entendimiento para realmente operar como si fuéramos AI first, ¿ah? Por llamarlo de alguna manera. Sí, la dificultad hoy día de esto es que por la velocidad del desarrollo es muy difícil proyectarlo. Sí, claro. Entonces, para poder proyectar algo, tienes que casarte con algo, al menos. Con esto no va a cambiar. Con lo que yo me caso, de esto no va a cambiar, por ende puedo proyectar algo independiente de todos los cambios que vienen, es que la conexión de humano a humano va a primar siempre en la sociedad, independiente del nivel de desarrollo tecnológico. Por lo tanto, yo creo que los negocios a futuro, entendiendo el nivel de tecnológico de desarrollo que se va a tener y de automatizaciones, etcétera, tiene que ser muy, muy, muy enfocado a la conexión humana. Eso creo yo así, pero en lo más profundo de mi ser. Y si después de eso yo me equivoqué, leí mal todo, ¿cachai? Pero, pero veo eso, veo de verdad que la conexión entre personas es súper valorada por las personas mismas. Si bien, obviamente, bacán dejar de hacer ciertos trabajos que tenéis que hacer que son administrativos y los podía externalizar a la tecnología, eh, hay algo especial en la conexión de dos personas. Hay algo que se da especial cuando dos personas conectan en distintos contextos. Sobre todo uno queriendo ayudar al otro. Eso es algo muy lindo. Y creo que ese es el drive, el drive de los negocios. Y es interesante lo que plantea, y me imagino que parte de eso también tiene que ver un poco con tu background, ¿no? Con esto del gusto por la filosofía o el entendimiento de la persona como en el centro, porque aparentaría ser el caso que en esta época donde estamos viendo cambios tecnológicos tan brutales, el apetito está en escalar, crecer, automatizar, pero cuando uno comprende de que todas esas son herramientas para poder conectar mejor con más gente, las posibilidades de negocio aumentan exponencialmente, mientras que cuando uno todas estas automatizaciones o algoritmos o agentes los piensa para, no sé si ahorrarse es la palabra, pero para evitarse contacto con gente. ¿Ah? Como muchas veces uno escucha de repente el discurso, ¿ah? No, es que yo prefiero ahorrarme gente, prefiero ahorrarme porque la gente lo asocia a problemas. ¿Ah? El interactuar con otros lo asocio a, como decimos en Chile, a cachos. ¿Ah? Quiero ahorrarme esos problemas. Entonces, automatizo, evito esa interacción, y yo creo que eso es un craso error porque en la misma línea que tú estás comentando, cuando yo concibo todas estas herramientas como una posibilidad de alejarme, tener que interactuar, estoy perdiendo posibilidades de entender dónde están las nuevas oportunidades que yo puedo aprovechar. Entonces, es otro paradigma el decir, oye, todas estas herramientas me habilitan para poder conectar de mejor manera con más gente aún, lo cual me hace mucho más fuerte para poder detectar nuevas oportunidades, nuevas posibilidades de desarrollo de mi negocio. Sí. En esta misma idea que tú estás diciendo, yo, o sea, yo rayé con esta idea, con lo que tú estás diciendo. Esto de la conexión y la conexión con varios. Y por eso creamos un modelo que se llama Hospitality Logistics, que dice relación con esto mismo, pero no necesariamente a nivel masivo, a nivel escalable, sino que a nivel de impacto. Relaciones y conexiones que generen impacto a largo plazo
y que ese impacto sea el que afecta a hartas personas. Pero no necesariamente tiene que ser un impacto que busque impactar a cientos de miles. No necesariamente. Puede ser, en algunos modelos de negocio, en otros no. Pero, pero si se genera un modelo con inteligencia artificial, con automatizaciones, con predicciones, etcétera, y con un nivel de conexión humana muy fuerte, de responsabilidad, de empatía, de resolución, de agilidad muy fuerte, yo creo que eso es magia. Es magia en el mundo de la logística, por cierto. ¿Cachai? No, y quisiera hacerlo extensivo al resto de las industrias, porque hoy día probablemente muchos de los desafíos que vamos a enfrentar es, y creo que una de las cosas que dijiste tú, yo la adhiero profundamente, que tiene que ver con qué es lo que creemos definitivamente que, o sea, lo que estamos seguros es que van a cambiar muchas cosas, pero el que es capaz de identificar lo que no va a cambiar es que el que tiene mejores posibilidades de invertir a largo plazo con impacto, ¿sí? De lo Totalmente. contrario, corre el riesgo de que constantemente estás invirtiendo en cosas que no sabes si van a servir en un año más, en 2 años más, en 3 años más. Entonces yo creo que volver como a la filosofía de los negocios, por decirlo de alguna manera, o qué hay detrás de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, es fundamental porque quizá aquí nos desviamos un poco del tema logístico propiamente tal como más técnico, pero estrictamente hablando creo que esto concierne tanto a la industria logística como a cualquier industria en general. Cuando hay una filosofía clara detrás de por qué hago el negocio y qué es lo que busco, la tecnología siempre va a ser un medio para lograr que eso se produzca antes que después, o para facilitarte de alguna manera ese camino. ¿Ah? Pero es distinto a concebir tu negocio en base a qué tecnología ocupas, ¿ah? Que probablemente es lo que le ocurre a muchas empresas hoy día, que tenían un modelo de negocio basado en las tecnologías que ocupaban, pero resulta que cambió la tecnología y se murió tu negocio. Y ahí te Totalmente. quedaste. Versus yo consigo mi negocio como una forma de prestar servicio en este ámbito a otra empresa que también tiene rostro humano o tiene representantes, y resulta que al final entonces las tecnologías se transforman en mejores o peores habilitadores para que eso se produzca, ¿ah? Pero sin perder el foco en lo que es realmente importante. Al principio de la conversa, yo hablé un poquito de esta crisis existencial que tienen las empresas, sobre todo en la industria logística, de no saber para dónde va la cosa, si se transforma, si no se transforma, etcétera. ¿Qué piensas tú con respecto al mundo del retail, o sea, con respecto al mundo del e-commerce, sobre este tema de la crisis, como crisis existencial de modelo de negocio? No sé si pensáis que también está, también hay. O sea, yo veo ciertas tendencias que, por ejemplo, la tecnología habilitó, pero que cuestionó fuertemente la forma de operar. Ah, por ejemplo, hay un paradigma que ha ido cambiando mucho en el último tiempo, que es que el valor de los retailers antiguamente, hasta hace muy poco, estaba en la distribución o en tener el contacto directo con el cliente final. ¿Ah? En otras palabras, si tú eras una marca y querías vender, no conseguías vender si no era a través de un retailer grande que era quien tenía la posibilidad de llegar a los clientes que tú estabas buscando. Si lo querías hacer por tu cuenta, imagínate lo que era para una empresa en los años 60, 70, no sé, abrir tiendas, generar marketing, atraer gente. O sea, era una complicación. Empezaron a aparecer los malls que de alguna manera empezaron como a agrupar demanda y para lo cual cobraban muy caro por sitios para que empresas específicas se sirvieran de esa atracción de demanda para poder vender sus productos, pero estrictamente los distribuidores eran quienes se llevaban el margen de la interacción con los clientes finales, porque ellas eran la puerta de entrada para ellos. Y lo que Total. ha cambiado mucho como paradigma en el último tiempo es que con todo este tema de la digitalización, hablemos primeramente de poder tener, por ejemplo, páginas web propias, transacciones directas, una logística que puede ser contratada directamente como servicio, variable, donde yo como empresa ya no tengo que invertir, por ejemplo, en una bodega para guardar mis productos y tener un costo fijo muy alto, sino que puedo empezar de alguna manera a variabilizar ese costo en función de cómo me esté yendo. Nosotros lo vimos, por ejemplo, en las empresas tecnológicas con la aparición de la nube. ¿Ah? Muchos negocios no habrían podido existir sin la nube porque la nube te habilitó para poder pagar relativamente bajo por un servicio de alto alcance computacional. Cuando la alternativa era tú arma tu propia granja de servidores y empieza a producir tu producto, cuando sabes que los primeros años no vas a ni estar ni cerca de pagarlo porque no tienes el volumen suficiente para servirlo. ¿Ah? En cambio, cuando ya todas esas tecnologías se empiezan a variabilizar y empiezan a ser accesibles a través de un costo variable, habilitan un montón de negocios posibles. Y en particular para las marcas, para darte el punto, lo que empezó a pasar es que las marcas vieron de que podían empezar a vender directamente a los consumidores finales. Entonces se empezó a crear el modelo de que ya no necesito pasar por un distribuidor, ya no necesito pasar por un retail. Ahora yo puedo venderle directamente a un consumidor final, puedo atender directamente a un consumidor final.
puedo tener clientes directos. Puedo atenderlos a través de Instagram, puedo atenderlos a través de WhatsApp, puedo atenderlos a través de mail, si vamos más para atrás. Pero puedo crear una cartera de clientes donde ya no dependo de un tercero y no tengo que pagarle a un tercero para poder recibirlo. Obviamente las marcas más grandes tienen más posibilidades de ganar en este mundo que las marcas más chicas. Pero incluso las marcas más chicas con el modelo marketplace que ha surgido, que es como este mall virtual, por decirlo de alguna manera, el mismo concepto del mall físico, pero llévalo a lo virtual. ¿Ah? Yo no tengo el suficiente tamaño para atraer clientes, pero puedo meterme en un marketplace que sí tiene mucho tráfico y donde si yo lo hago bien allá adentro, entonces resulta que me empieza a ir mucho mejor incluso con mi tienda propia. Y se empiezan a crear dinámicas, por tanto, donde el cambio de paradigma fundamental es ya el valor de la distribución no está únicamente en que tienen los clientes, porque ya los clientes lo pueden tener mucho. Ya tengo que empezar a repensar en qué valor agregado yo estoy aportando en la cadena. ¿Ah? Y eso obviamente es un cambio de paradigma brutal. ¿Ah? Y si lo piensas hacia adelante, lo que está ocurriendo como segundo ejemplo, que lo conversamos la otra vez con Gerd Findel aquí justamente en uno de estos episodios del podcast, ¿qué empieza a pasar cuando las personas empiezan a ocupar más ChatGPT como interacción con el mundo digital y de repente empiezo a pensar de que que lo que quiero comprar lo empiezo a interpretar como búsquedas que hago en ChatGPT y cuando ChatGPT me responde me ofrece alternativas? O sea, piensa para lo que es para una marca o para un distribuidor o para un retail, que las búsquedas de producto y el encontrar productos relevantes ya no se produce a través de una buena página de entrada que te muestro tendencias, te muestro cosas, sino que las búsquedas se transforman en algo mucho más contextual relativo a los problemas que quiero resolver y donde la inteligencia artificial y estos chats están mucho más preparados que los retailers para resolver bien ese problema. Es impresionante. Es impresionante. Impresionante. Ahora, de lo que hablábamos... Claro, dime, perdón. No, te iba a decir que de lo que hablábamos antes, de que la tecnología todavía está al debe en la industria logística. Un ejemplo es la trazabilidad. Tú querés tener trazabilidad de toda tu logística, no puedes. Porque para tener una plataforma que te mida toda la trazabilidad de la A a la Z, todos los participantes de la cadena tienes que estar integrados de la misma forma a la misma plataforma. Y eso es algo que no existe. Y que es difícil que exista. Eh, entonces, yo creo que hay industrias que se van a ver muy beneficiadas por el desarrollo tecnológico y otras que todavía va a ser difícil. Por algo la industria logística ha sido tan análoga tanto tiempo. No es fácil desequilibrar eso para el otro lado. En tu interpretación, Matías, ¿eso se produce particularmente en la industria logística porque hay mucha aversión a compartir información? O sea, por un lado eso, por un lado puede ser eso, en algunos casos. Pero hay muchos participantes en la cadena. Entonces se hace muy complejo unir toda la información de todos en un solo lugar. Se hace muy complejo. Imagínate. O sea, tener yo la entiendo que hay información. un desafío y una oportunidad en poder integrarla. Si mi pregunta apunta más bien a si es propio de la industria en particular que esa información que existe, bueno, obviamente está atomizada porque hay muchos actores, pero otra cosa es que no puedas acceder a ella porque la gente es reacia a compartirla o piensa que compartir información es como vender parte de tu negocio y por lo tanto no la compartes, no la quieres mostrar. Mira, no me atrevo a dar ese veredicto de que es así. Yo creo que hay casos que pueden ser así y casos que no. No creo que el problema vaya por ese lado. Pero sin embargo, creo que la solución son dos. Como para ir cerrando la problemática de todo lo que hemos hablado en temas logísticos, creo que las soluciones a las problemáticas son dos. La primera es y voy a repetirlo, perdóname. La primera Sí, dale. es la personalización. La hospitalidad, la personalización, la empatía y la conexión. Esa es la primera. Y la segunda son soluciones integrales, soluciones que integran distintos aspectos, distintos dolores en uno. Creo que con esas dos cosas la industria puede ir para otro lado, puede empezar un desarrollo distinto, diferente al que ha tenido durante 400 años. Y tirando de ese hilo, Matías, quizás también para ir cerrando, pasando como a un momento más culmine del podcast, ¿hacia dónde ves que va, como decimos en Chile, la micro? ¿Ah? ¿Cómo te imaginas la industria logística en 5 o 10 años más? ¿Ah? Haciendo la aclaración que cuando uno habla en estos tiempos de 5 o 10 años más es como si hablara de un futuro bien distinto al que estamos viviendo actualmente. Hoy día no crecemos en términos marginales, al revés, hay cambios de paradigma brutales que ocurren en muy poco tiempo. ¿Cómo te imaginas que va a ser la industria, hacia dónde crees que apunta la industria de la logística, digamos, de aquí a los próximos 5 o 10 años? Bueno, cuando decimos logística,
como te decía antes, decir logística como si la finanza es algo bastante general y tiene muchas aristas y muchas áreas. Pero digamos en lo que corresponde a centros de distribución, bodegas, valores agregados, etcétera, servicios de ese tipo, lo veo obviamente muy robotizado, muy, 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 muy tecnologizado. Y todo lo que es el transporte internacional lo veo bastante comoditizado. Creo que van a haber plataformas que uno va a hacer todo por las plataformas y no va a haber mucho valor agregado ahí en ese modelo, como existe hoy día. Donde los que probablemente son parte de los labores de la cadena son los que van a ir perdiendo márgenes a costa de integradores, digamos, plataformas que sean las que manejen directamente la interacción con el cliente final. Sí, total. Pero me imagino que ustedes van por otra línea. No, nosotros hemos transformado nuestro modelo de negocio y vamos por otra línea, evidentemente. Oye, Matías, te quiero agradecer muchísimo por esta conversación. Agradezco de alguna manera también el background porque le da un contexto a la conversación distinta a simplemente hablar de cosas más bien técnicas, por decirlo de alguna manera, sino que muchas veces en estas conversaciones aparecen cosas que parecen medias obvias o parecen medias básicas, pero que son finalmente como esenciales. Ajá. Que independiente de la tecnología que estemos mirando y independiente de los avances que hayamos ido viviendo, en la práctica los que logran ganar en esos espacios son los que tienen claro qué propuesta de valor le quieren entregar al cliente y cómo aprovechar la tecnología para su mejor uso. Pero no al revés. ¿Ah? La tecnología nunca va a ser el modelo de negocio. ¿Ah? Y probablemente si lo es, va a ser muy pasajero, muy esporádico, ¿ah? Muy puntual. Y eso es interesante mirarlo, sobre todo también en industrias que tienen probablemente un perfil más bajo, llamémoslo así, porque no están tan expuestas al cliente final como sí están los retailers, los distribuidores y demás. Pero entender que ahí se está generando un movimiento importante también es algo interesante de mirar. Así que muchas gracias también por tus comentarios. ¿Algo que decir para cerrar de tu parte? No, principalmente muchas gracias por la invitación. La verdad, muy buena la conversa, eres muy inteligente y es muy agradable conversar así, a un nivel intelectual alto. Así que muchas gracias. Te agradezco haber cumplido. Simplemente terminar con las ganas de hacer de que la industria funcione eh, y muy agradecido también de la oportunidad que hemos tenido de estar con gente muy capaz, de poder haber transformado nuestro negocio a un modelo one-stop shop que nos ha permitido servir a los clientes de distintas aristas y de una manera súper integrada. Así que muy agradecido por eso también. Bien, Matías, te agradezco mucho y a todos quienes nos escuchan también saludos desde donde estén. Y que tengan un buen día, tarde, según corresponda. Saludos a todos.